Profes, bienvenidos a esta serie de 3 cortos tutoriales que tienen la intención de socializar las posibilidades del podcast en sus aulas virtuales de clase en este sentido. Este primero va a ser muy corto y va a definir los conceptos básicos a los que nos referimos para que tengamos un marco común de diálogo frente a podcast. El segundo tutorial será el manejo de Spreaker, una plataforma digital, virtual, para producir podcast en vivo y en pregrabado, y finalmente terminamos con un tutorial sobre Audacity. Entonces empezamos con el concepto de podcast. Mucho se ha hablado si el podcast es un formato o es un medio. Quisiera que acá tuviéramos como acuerdo pensar en este como un medio, debido a que este no tiene en su elaboración en cuenta, por ejemplo, estructuras preestablecidas o limitaciones, techos, marcos que sí pueden tener los formatos. Finalmente, lo que define un podcast es la relación que genera con unas audiencias por demanda. No en vano, rescatamos en esta definición que los usuarios deciden todo sobre su consumo. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cuántas veces? ¿Y qué fin? ¿Qué uso hacer a esos contenidos? Así que si estamos hablando de que el medio es el mensaje, con los podcasts sí que se cumple esa advertencia. Por supuesto, toda la dinámica que tiene con relación a la producción del contenido define el podcast como un medio con unas dinámicas particulares de consumo, de relacionamiento y de producción del contenido. Tenemos entonces que hay una relación fundamental de los contenidos con los prosumidores, y acá ustedes como docente tendrán que tener una relación muy concreta de qué quieren obtener con los podcasts que van a trabajar en sus contextos de clase. En este sentido, es importante establecer qué quiero, por ejemplo, contar, porque no es lo mismo narrar la literatura para jóvenes desde un adulto para un joven que hacerlo entre jóvenes, o si un adulto, por ejemplo, literato, lo hace para sus pares, o si lo hace, por ejemplo, para un grupo de niños y niñas. En este caso, como el podcast define todo su potencial en cómo interactúa o convoca a sus prosumidores, pues esto tendrá que estar muy claro con sus estudiantes. ¿Qué es lo que queremos hacer y a quién queremos movilizar con estos contenidos? Allí reposa su potencial educativo. Hay 2 usos para los podcasts. Uno es mediático. Ese básicamente lo encontramos cuando ingresamos a la página de podcast de Radio Nacional de Colombia, de Radiónica, de algunas radios universitarias, por ejemplo, de radios comerciales como Blue. Ustedes ingresan y su página de podcast son una cantidad de casillas con personajes muy llamativos que dan cuenta de la identidad de esa estación radial. Así el usuario no tiene que quedarse todo el día o 24/7 escuchando la parrilla de programación para poder aprender la identidad de ese medio, sino que sencillamente con dar algunos clics a esos espacios, y me perdonan ahí el sonido ambiente del teletrabajo, ustedes podrán conocer la propuesta del medio de comunicación. Estos podcasts mediáticos tienen un propósito, y es que las personas se vinculen a la estación radial. Por eso hacen uso o cumplen una función de anclaje, otros elementos del lenguaje audiovisual. En este caso puede ir combinado o acompañado por infografías, fotografías, incluso textos y videos. Este es el fin o el uso mediático de los podcasts, que han sido realmente muy populares. Nuevamente, excusas por el sonido que tuvimos allí. Después vamos a un uso educativo, que es el que realmente nos convoca en este escenario, y allí vamos a encontrar 2 formas de hacer podcast. Los podcasts educativos básicamente involucran a comunidades de aprendizaje que desarrollan contenidos especializados de gran calidad por la preparación que tienen de los mismos. Tenemos podcasts de conversación y tenemos podcasts narrativos. En los podcasts conversacionales encontramos los debates, las entrevistas, la opinión, todos los formatos que permitan potenciar el valor del discurso. Así que si ustedes quieren trabajar con sus estudiantes debates y puestas cereceras de manera personal, deben desarrollar un podcast conversacional. La plataforma que recomiendo para el desarrollo de estos podcasts es Spreaker, porque permiten desde un equipo de cómputo o un celular emitir en vivo y en directo alguna de estas manifestaciones. Pero pues obviamente en esta época de restricción del contacto social, solamente funcionaría
para discursos personales, porque no permiten sino el ingreso del audio del PC, ¿cierto? Del auricular del PC o del celular, y como no tenemos posibilidad de combinar otras interfaces de mezcla de sonido, pues no serían útiles, y lo que estamos trabajando son podcasts colaborativos. Y tenemos los narrativos, donde podemos hacer todos los usos experimentales de sonido que queramos. Además, podemos desarrollar piezas especializadas como crónicas, perfiles, reportajes. Estos podcasts narrativos deberán trabajarse en pregrabado, y entonces recomiendo que vean el tutorial número 3 si ese es su propósito, porque allí vamos a explorar una edición básica en Audacity. Finalmente, estas relaciones en el aula son importantes. Hay podcasts que el docente intenciona para sus estudiantes. Por ejemplo, si usted quiere motivar el uso de una literatura en particular o una bibliografía, pues puede dejarle un podcast a su estudiante haciéndole esa recomendación. También es usado, por ejemplo, si hay un tema teórico que usted cree que su estudiante quiere leer y releer, pues básicamente usted se lo deja en un podcast y el estudiante podrá consumirlo de la manera en que más se adapte a sus necesidades. Está el podcast estudiante-docente, que es cuando el estudiante te entrega un contenido que tú le has solicitado. Ese sería pues un uso también que se puede dar en el aula de clase. Y finalmente terminamos con el podcast colectivo o colaborativo, cuando el docente se pone en par a construir contenidos con sus estudiantes. Puede estar en cualquier etapa de la producción, puede estar en el tema de definición del concepto que van a abordar y el formato que van a desarrollar alrededor del mismo, o puede estar en la misma producción del contenido. Incluso también en el seguimiento a la publicación del mismo, cuando ya esté en algunas plataformas o si se está emitiendo en vivo. Por eso, en los podcasts es muy importante definir la plataforma en la cual nosotros vamos a circular. Hay unas muy populares que son iVoox, SoundCloud, Google Podcast, que es algo así como una madrina que acoge a muchas otras plataformas de podcast, y Spreaker, que está haciendo tendencia y es muy popular por lo que les contaba, porque permite emitir podcast en vivo y en directo. Así que en los próximos tutoriales, además de concentrarnos en el contenido, nos vamos a concentrar en la grabación y en la producción de estos podcasts para poderlos compartir en la web. Espero que ustedes puedan desarrollar estas importantes piezas sonoras con sus estudiantes, que si tienen dudas acerca de su elaboración, pues me consulten con mucho gusto. Pero por supuesto, lo más importante es que sean claros en la concertación del contenido, que es donde está como lo disciplinar de cada docente. Ya el tema de grabación y producción son cosas que se aprenden, es una técnica que se adquiere y se maneja básicamente con una exposición al medio. Pero la concertación del contenido, en este caso, si yo, por ejemplo, quiero trabajar la historia de la radio, tendría que concertar qué etapa de la historia le corresponde a cada estudiante, y también bajo qué formato va a ser producido. Si va a ser una narrativa, ¿cierto? Si va a ser una experimentación con el sonido, lo que requiere un trabajo de edición, o si voy a trabajar una mezcla en vivo a través de una nota de periodística, un editorial, o básicamente la elaboración de un discurso personal. Entonces les dejo esta información y ustedes podrán seguir consultando los próximos 2 tutoriales, Spreaker y Audacity. Muchas gracias por su atención y quedamos ya claros en el concepto que vamos a manejar de podcast.